Hola chicos, les saluda su profesora Harumi Canales. Espero se encuentre muy bien y el día de hoy vamos a continuar por este medio con el tema número 3. Entonces, el tema del día de hoy es estructuras de textos. Es importante mencionar que leer un texto nos ayuda a mejorar nuestro léxico, nuestro vocabulario, también a tener un pensamiento crítico, reflexivo y asimismo conocer las diferentes posturas de los autores de los diversos textos. Como punto número 1 tenemos qué es un texto. Es imprescindible poder saber de dónde proviene esta palabra texto. Etimológicamente, la palabra texto proviene del latín textus, que significa tejido. De ahí que comparte el origen con la palabra o con el término textil y va a hacer referencia a la hilación de ideas, ¿no? A la unión de las ideas. Una vez ya conocido el origen de la palabra texto, podríamos decir que un texto viene a ser un conjunto de ideas que van a girar alrededor de un tema en particular. Lo que quiere un texto es poder transmitir un mensaje. Para ello, el texto debe estar integrado de manera lógica, gramatical y semánticamente y girar en torno a una idea central. Como punto número 2 tenemos características de un texto. Es importante conocer las características de un texto para poder también nosotros producir nuestro propio texto. Entonces, nuestra primera característica va a ser la coherencia. ¿A qué se refiere con ser coherentes? Se refiere a ser lógicos, ¿no? A que nuestro texto tenga sentido. Y también tiene que ser ordenado, tiene que seguir una línea de orden. Tú no puedes ponerte a hablar, por ejemplo, sobre los animales y después te vas a hablar sobre los bebés que lloran. Entonces, no tiene un orden lógico. A eso me refiero con coherencia. Por eso ahí ves a Mafalda que nos dice que un texto debe tener claridad y coherencia para que se pueda comprender. Como segunda característica tenemos la cohesión. Se refiere a que tenemos que usar marcadores discursivos. ¿Qué es un marcador discursivo? Un marcador discursivo es aquello que nos da sentido a nuestra oración, es decir, lo que va a unir las diferentes ideas. Por ejemplo, tenemos por lo tanto, entonces, también vamos a usar sin embargo, asimismo, en consiguiente, en consecuencia, ¿no? Esos vienen a ser mis marcadores discursivos. ¿Eso qué va a hacer? Cohesionar mis ideas, ¿no? Y de esta manera pueda tener también un orden lógico, ¿no? Entonces, eso viene a ser la cohesión. Como tercera característica tenemos a que un texto debe tener una estructura organizada, ¿no? En este caso tenemos el título, el tema, idea principal y idea secundaria. Ojo, un texto no necesariamente va a tener todas estas partes, pero son las partes básicas que tiene un texto. Ahora les explico con un ejemplo. Este es un ejemplo de texto incoherente, es decir, todo lo contrario a la coherencia. Y recordemos que la coherencia viene a ser aquel texto que tiene un orden lógico, que tiene un sentido y que está ordenado. Vamos a leer todo lo contrario a lo que hemos mencionado anteriormente. Había un hombre sentado en un banco con un cigarrillo sin encender en la boca. Ya, no he vuelto a ver a Matilda. La cosa pública quedaba entonces exclusivamente en manos de la política. Y en estos modelos lingüísticos, sintaxis, semántica y pragmática van a la paz. ¿Te das cuenta que no tiene sentido lo que acabamos de leer? Primero nos habla sobre un hombre sentado, luego de Matilde. Entonces, esto es un claro ejemplo de incoherencia, ¿no? No tiene orden y no tiene sentido. Pero ahora sí vamos a ver el ejemplo de un texto coherente. Vamos a ver, dice, había un hombre sentado en un banco con un cigarrillo sin encender en la boca. Se levantó y se acercó a un señor que paseaba por allí. Le pidió fuego, pero el señor no fumaba. El hombre le dio las gracias y volvió a sentarse. El otro señor siguió su camino. Como podrás darte cuenta, este texto sí tiene un orden lógico, ¿no? Sí tiene un sentido, una secuencia, ¿no? A eso le llamamos coherencia. Aquí tenemos ahora un ejemplo de cohesión, ¿no? Recordemos también que la cohesión era que podamos usar marcadores discursivos para poder unir nuestras ideas, cohesionarlas. El ministro informó en primer lugar, tenemos ahí con negrita primer lugar, sobre la carta de dimisión que había presentado el director del sindicato. Por otra parte, hizo pública una nota en la que lamenta el error inicial cometido y declara que no encuentra razones para aceptar ninguna renuncia al respecto. Por último, declaró que esto no es óbice para que se sigan investigando los escandalosos sucesos ocurridos.
Mira, tenemos el marcador discursivo en primer lugar, por otra parte, por último. ¿En qué me ayuda esto, no? ¿Para qué le pongo estas palabras? ¿Para qué? Para que él pueda tener orden en nuestro texto. Como podrás darte cuenta, la cohesión nos lleva a que también el texto sea coherente, ¿no? Gracias a estos marcadores discursivos podemos tener ello. Como tercer punto tenemos la estructura del texto. Como primera parte de la estructura tenemos el título. Se trata de una proposición de carácter nominal que tiene por finalidad presentar con precisión al tema y a la idea principal. Se presenta precedida de un artículo y especifica un asunto dándole nombre. Yo sé que tú ya conoces un título, tú ves a diario los títulos en el colegio, por ejemplo, cuando ponemos las clases de los diversos cursos que tienen ustedes, siempre va un título, ¿no? Al inicio, título, la semántica, título, los operadores matemáticos, ¿no? Y te das cuenta cómo va acompañado de un artículo, los operadores matemáticos, la semántica, ¿no? Lleva entonces su artículo. ¿Y en qué me ayuda esto? Me ayuda a que nosotros podamos conocer, ya nos da una idea general, nos da de qué va a hablar el texto, ¿no? Nos da una idea general cuál va a ser mi tema y también cuál va a ser mi idea principal. Para hacértelo más sencillo, te voy a dar una pregunta clave que va a poder ayudarnos a reconocer el título. Y mi pregunta es, ¿qué idea resume lo leído? Bien, entonces cuando yo me haga esta pregunta, yo ya voy a poder saber responder y saber cuál es mi título, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos como título El pirata Garrapata. Luego tenemos otro ejemplo de texto. No leemos el texto claramente, pero nos damos una idea de cuál es el título, porque incluso el título va escrito un poco más grande que todo el texto en general, ¿no? ¿Por qué? Porque es la parte más importante, la que nos va a dar una idea general de todo, ¿no? Yo te dije hace un momento también que no necesariamente van a estar estas partes. ¿Por qué? Porque a veces vas a encontrar ejercicios donde ni siquiera vas a encontrarle título, simplemente vas a encontrar el texto de frente y de ahí te van a venir preguntas. Lo que tú vas a hacer es leer tu texto y vas a más o menos darte una idea cuál va a ser tu tema. El tema sí o sí siempre lo vas a encontrar. El título algunas veces no vas a encontrar en un texto. Siguiente tenemos como segundo punto de la estructura del texto al tema, ¿no? ¿Qué es un tema? Un tema viene a ser el asunto que aborda el texto, ¿no? ¿De qué trata mi texto? ¿De qué van a hablar en el texto? Entonces ahora te voy a dar la pregunta clave para poder hallar el tema. Mi pregunta sería, ¿de qué trata el texto? Y de esa manera yo voy a poder reconocer cuál es mi tema. Entonces digamos que ya leí un texto, ¿no? Y ahora le voy a sacar el tema. Mira, ¿de qué trató el texto? Me pregunto una vez ya leído el texto. Como primer punto tenemos, el tenista español venció cómodamente a su contrincante francés. ¿Por qué tengo una X? Porque en mi tema no puede ir un verbo. Entonces yo lo voy a cambiar venció por victoria. Pero tendría así, el tenista español victoria cómodamente a su contrincante francés. Y no tiene mucho sentido, ¿no? No suena bien. Entonces lo voy a acomodar y ahora tendría así. La cómoda victoria del tenista español sobre su contrincante francés. De eso ha hablado mi texto. ¿Te das cuenta? Entonces, eso, por ejemplo, es un tema. De ahí ya se vienen desarrollando las demás partes que ahora las voy a mencionar. Y mira, justo acá tenemos otro punto en nuestra estructura de un texto que viene a ser la idea principal. Esta parte es muy importante, conocer qué es una idea principal, porque muchos se confunden cómo poder hallar una idea principal y se les complica. Mira, primero te doy un tip para que tú puedas reconocer rápidamente. Una idea principal es presentado siempre mediante una oración. Ya no hemos dicho una frase, hemos dicho una oración. Y es la más importante. Puede también negar o afirmar algo nuestra idea principal, ¿no? Porque ya en la idea principal se van desarrollando ya todo nuestro texto, ¿no? Entonces, acuérdate, muy importante, es mediante una oración se presenta mi idea principal. Quiere decir que aquí sí voy a incluir un verbo, ¿no? En mi idea principal normalmente tiene que tener un verbo ahí dentro de mi idea principal. Mi pregunta clave sería, ¿qué dice del tema? Y ahí en mi tema, entonces ahora le pregunto, ¿qué dice del tema? Esa va a ser mi idea principal.
Como ejemplo tenemos lo siguiente: el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que tiene un significado específico. Además se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. Bien, como título yo le pondría primero el delfín, nada más. Y con eso ya más o menos sé de qué hablar mi texto, ¿no? Y como tema le podríamos poner la comunicación de un delfín. Puede ser, ¿no? Cómo se comunica un delfín. Y ya está, ¿ves? Te das cuenta, no usé verbos, ¿no? La comunicación de un delfín. Y como mi idea principal vamos a tener lo siguiente. La idea principal la vas a poder hallar dentro del texto. En este caso lo encontramos al inicio. Ojo, no siempre tu idea principal está al inicio, a veces lo vas a encontrar al medio o también a veces lo vas a encontrar al final del texto. En este caso tenemos como idea principal: el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Esa viene a ser mi idea más importante. A partir de ella ya van a surgir diferentes ideas que la vamos a llamar secundarias, ¿no? Pero en este caso la más importante viene a ser esa oración que hemos visto al inicio del texto. Y aquí tenemos otro ejemplo que dice: unos bebés lloran porque sienten hambre, sed o dolor, otros por aburrimiento. A veces el motivo del llanto es el miedo al abandono, pues en esta etapa de su vida separarse de su madre les puede generar un estado de tensión. En conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. Aquí la idea principal no está al inicio. ¿Dónde está mi idea principal? Bien, mi idea principal está en la última parte, ¿no? Porque dice: en conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. Mi idea principal sería: los bebés lloran por diferentes razones. Y ahí yo va explicando, ¿no? Anterior a eso va explicando por qué, ¿no? Porque tienen hambre, porque tienen sed, porque están aburridos. Entonces, mi idea principal no siempre está al inicio, también puede estar al final. Y en la siguiente imagen hay otro ejemplo, ¿no? Este otro ejemplo, acabamos la idea principal al inicio, que nos dice: idea principal, la célula es la unidad más pequeña que tiene vida. Es decir, realiza las funciones vitales. La parte, las palabras que están resaltadas de rojito, esa es mi idea principal, y todo lo demás viene a ser mi idea secundaria, ¿no? ¿Por qué es la unidad más pequeña que tiene vida? Porque tiene 3 partes fundamentales, que son la membrana, que recubre todas las células. Después también tenemos otra parte, el citoplasma, y así va hablando, ¿no? Va desglosando esas ideas secundarias. ¿De dónde? De mi idea principal. Y ahora tengo un reto para ti. Este viene a ser otro texto, y quiero que tú me digas cuál es el título, cuál es el tema, es decir, de qué trata mi texto, ¿no? Y como última pregunta, ¿cuál es la idea principal? Esto te lo voy a dejar para ti, para que lo hagas en tu casita. Sé que lo vas a poder resolver muy bien. Gracias por tu atención y nos estamos encontrando en una próxima clase virtual.